Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 9 de febrero del año 2024. Vamos a tener la conclusión de la lección número 6 de Escuela Sabática que se ha titulado Me levantaré por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Salmo capítulo 12, verso 5. La injusticia ha sido un mal que desde que el pecado entró ha hecho estragos en la vida de las personas, y que aunque se han hecho esfuerzos para contrarrestarla, eso ha sido prácticamente imposible, y es uno de los más grandes azotes de la humanidad. Y sin embargo, el Señor no deja de trabajar en sus hijos, porque el juicio ya comenzó y finalmente todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y cuando el Señor se levante, será para poner fin al pecado y a los pecadores. Se habrá de quitar sus vestiduras sacerdotales y se pondrá sus ropas de venganza. En el juicio final, el justo será vindicado y recibirá vida eterna, y el impío será condenado y recibirá destrucción eterna. Domingo 4 de febrero, el guerrero majestuoso. Sin duda alguna, los salmos describen a nuestro Dios como un guerrero majestuoso que hace proezas para su pueblo. Y también Daniel y Apocalipsis presentan a Cristo Jesús como Miguel, el gran guerrero que lucha a favor de su pueblo. El hombre caído es el cautivo legítimo de Satanás. La misión de Cristo consistió en rescatarlo del poder de su gran adversario. El hombre se inclina por naturaleza a seguir las sugestiones de Satanás y no puede resistir con éxito a un enemigo tan terrible, a menos que Cristo, el poderoso vencedor, more en él, guíe sus deseos y le fortalezca. Solo Dios puede limitar el poder de Satanás. Satanás conoce mejor que los hijos de Dios el poder que ellos pueden tener, note bien, sobre él cuando su fuerza está en Cristo. Cuando el más débil creyente en la verdad solicita humildemente ayuda al poderoso vencedor, confiando firmemente en Cristo, puede repeler con éxito a Satanás y a toda su hueste. Lunes 5 de febrero, justicia para los oprimidos. El clamor que desde el principio se viene haciendo y se sigue perpetuando hasta la actualidad es el pedido de justicia. La Biblia enfatiza y condena la injusticia en contra de los pobres, las viudas, los huérfanos, los extranjeros, contra los más vulnerables, es decir, contra todos, pero de manera especial contra los más débiles. Por eso causa tanta indignación la injusticia que se hace contra ellos. Los salmos relatan la injusticia contra los necesitados en el sentido de ser los más vulnerables. Aparte de la pobreza que experimentaban, eran dejados solos en su miseria, desfortuna y dolor. Pero también los necesitados eran personas de gran humildad, de las cuales se abusaba y se abusa mucho. Como pueblo de Dios no debemos descuidar a los necesitados, a los oprimidos, porque Jesús nos dio el ejemplo, nos enseñó y nos puso el ejemplo, porque cuando lo hacemos a los más pequeños, es como si lo hiciéramos a Cristo, y cuando no lo hacemos, es como si no lo hiciésemos a Cristo. Note la siguiente declaración: cualquier descuido de parte de los que pretenden ser seguidores de Cristo, una omisión en aliviar las necesidades de un hermano o hermana que está llevando el yugo de la pobreza o de la opresión, se registran en los libros del cielo como manifestados a Cristo, es decir, como hechos a Cristo en las personas de sus hijos. ¿Qué cuenta tendrá el Señor con muchísimos que presentan las palabras de Cristo a otros, pero omiten manifestar tierna simpatía y consideración por un hermano en la fe que es menos afortunado y tiene menos éxito que ellos mismos? Martes 6 de febrero, ¿hasta cuándo juzgarán injustamente? Esta es una triste realidad que se ha vivido desde tiempos remotos, tanto dentro del pueblo de Dios como fuera de él. Y en la actualidad, dentro y fuera de la iglesia, vemos terrible injusticia, a tal grado que sigue siendo válido preguntar a nuestro Dios: ¿hasta cuándo juzgarán injustamente? Note la siguiente declaración, muy dura pero muy directa. A veces alguien a quien se ha conferido responsabilidad como dirigente concibe la idea de que
está en un puesto de suprema autoridad y que todos sus hermanos, antes de avanzar, deben ir primeramente a pedirle permiso para hacer lo que creen que se debe hacer. Esa persona se encuentra en posición peligrosa. Ha perdido de vista la obra de del verdadero dirigente del pueblo de Dios. En lugar de actuar como sabio consejero, note bien, asume las prerrogativas de un gobernante exigente. Se deshonra a Dios cada vez que exhibe semejante autoridad y exaltación propia. Nadie que confíe en su propia fuerza ha de erigirse jamás en mente y juicio de alguien a quien Dios está usando en su obra. Nadie debe trazar pautas y reglamentos humanos para gobernar arbitrariamente a sus colaboradores que tienen una experiencia viva en la verdad. Dios invita a los que han ejercido indebidamente, note bien, autoridad, que aparten de sus obreros su mano dominadora. Trate a toda persona a quien ha sido confiada sagradas responsabilidades de comprender su deber individual ante Dios y cumplirlo con humildad y fidelidad. Nadie se considere un amo que puede ejercer su poder dominante sobre sus hermanos. Los principios de la palabra de Dios deben ser enseñados y practicados. Miércoles 7 de febrero. Derrama sobre ellos tu ira. Finalmente llega el momento de que el impulso del salmista le hace pedir venganza por toda la injusticia. No precisamente en el sentido común con que usamos la palabra venganza, sino más bien en una justicia enérgica. En el lenguaje bíblico de la venganza designa en primer lugar cierto restablecimiento de la justicia, una victoria sobre el mal. Si está siempre prohibido vengarse por el odio del malvado, es en cambio un deber vengar el derecho atropellado. Lo importante aquí es que el salmista, aunque estuviera pidiendo venganza, no dice que él es quien la va a hacer, sino que le deja todo a Dios, que Dios actúe con justicia. A pesar de todo, debemos orar y pedir por aquellos que cometen injusticia contra nosotros, pero debemos seguir siendo la voz de aquellos que sufren injusticia. El Apocalipsis dice que un día la ira de Dios será derramada pura sobre los impenitentes por medio de las 7 plagas postreras. En aquel día el Señor se quitará sus vestidos sacerdotales y se vestirá sus vestidos de venganza. Jueves 8 de febrero, el juicio del Señor en el santuario. El pecado surgió en el santuario celestial por medio de Lucifer, el querubín cubridor, que estaba ante la presencia de Dios Padre, y ahí mismo el Señor Jesús resolverá el problema del pecado. Todos habremos de comparecer ante el tribunal de Cristo, y aunque estemos en la tierra, habremos de comparecer ante el tribunal de Cristo en el cielo. El mensaje del santuario es una enseñanza didáctica del maravilloso plan de salvación por medio de Cristo Jesús, quien nos ofrece su vida perfecta para ponerla a nuestra cuenta, la justicia imputada, y nos ofrece su muerte pura y perfecta para nuestra redención. Es la justicia imputada. El día de la expiación, el sumo sacerdote, después de haber tomado una víctima ofrecida por la congregación, iba al lugar santísimo con la sangre de dicha víctima y rociaba en ella el propiciatorio, es decir, la tapa del arca del pacto, encima mismo de la ley, para dar satisfacción a sus exigencias. Luego, en calidad de mediador, tomaba los pecados sobre sí y los llevaba fuera del santuario, poniendo sus manos sobre la cabeza del segundo macho cabrío, confesaba sobre él todos sus pecados, transfiriéndolos así figurativamente de él al macho cabrío emisario. Este los llevaba luego lejos y se los consideraba como si estuviesen para siempre quitados y echados lejos del pueblo, puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios. La justicia exige que Satanás sufra el castigo final. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo será concluida cuando se saque el pecado del santuario celestial y sea colocado sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Así, en el servicio simbólico, el
ciclo anual del ministerio se completaba con la purificación del santuario y la confesión de los pecados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel, para estudiar y meditar. Muchos salmos son protestas contra la indiferencia humana ante la injusticia. Son un rechazo a aceptar el mal. No están motivados por el deseo de venganza, sino por el celo de glorificar el nombre de Dios. Por eso no es incorrecto que los justos se alegren cuando vean la venganza de Dios sobre el mal, porque así se restablece en el mundo el nombre de Dios y su justicia. Estos salmos obligan a levantar la voz, note bien, contra el mal y anhelar la venida del reino de Dios en su plenitud. En ellos se nos da la seguridad del consuelo y la liberación divinos. El Señor se levantará. Jesús dijo: cuando por mi causa os vituperen, os persigan, gozaos y alegraos. Señaló a sus oyentes que los profetas habían hablado en el nombre de Dios, habían sido ejemplo de aflicción y paciencia. Abel, el primer cristiano entre los hijos de Adán, murió como mártir. Enoc caminó con Dios y el mundo no lo supo. Noé fue escarnecido como fanático y alarmista. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, y otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Queridos amigos y hermanos, un día el Señor se levantará, dejará el lugar santísimo del santuario celestial, se quitará sus vestiduras sacerdotales y se vestirá sus ropas de venganza. Dios permita que cuando la puerta de la gracia se cierre, ya sea individual o general, estemos en el lugar correcto para que en la segunda venida de Jesús podamos gozarnos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.